Digital, son las 11:08 de este día miércoles 19 de agosto. Vamos a la mitad ya, pasando la mitad de agosto. Hay 16,8 grados a esta hora en la región metropolitana. Estamos mirando también con atención lo que ocurre en el norte del país. El presidente hoy día tenía actividades, partió temprano por la mañana. A las 8 aterrizaba en Antofagasta. Y hace un rato atrás debería haber llegado a Tocopilla. Ese por lo menos era el itinerario inicial. La idea era que estuviese el presidente en los lugares más afectados, y ayer la situación, lamentablemente Tocopilla se convirtió en el epicentro, ¿no?, de la emergencia. Estos lugares absolutamente sobrepasados por la cantidad de lluvia que cayó en pocas horas. Levantaron la alerta, decían desde Senapred, la alerta meteorológica, así que ahora queda recomponer los daños que dejó la naturaleza, volver a conectar también los caminos que por los aluviones quedaron con problemas, y por supuesto ir en ayuda y socorro también de la gente afectada. Así que estamos al pendiente de eso y el balance que puedan dar las autoridades. Con esto dicho, vamos a revisar de qué vamos a hablar hoy en Mesa Central Digital. Bueno, vamos a hablar de la reforma constitucional. Se pone cuesta arriba, parece la cosa, porque en el oficialismo también hay voces que dicen se les pasó un poco la mano con algunos aspectos, en particular el del estado de excepción, el nuevo estado de excepción, 120 días, sea facultad del presidente decretarlo, 120 días, es súper extenso en comparación a los que ya existen, y además existe la posibilidad de una prórroga de 120 días más, o sea, son 8 meses donde hasta ese punto todavía el Congreso no puede decir nada. Si se quisiera extender más de eso, ahí recién se toma la opinión de otro poder del Estado. Entonces dicen, es demasiado. Ayer hubo voces también que lo decían acá en Tele 13 Radio, y fueron marcando también la pauta durante el día. Andrea Valladares de RN, y por la tarde estuvo también Constanza Juve de la UDI conversando, así que vamos a revisar esa declaración porque marcó también lo que fue la jornada del día de ayer, y hoy día se sigue hablando sobre este tema. También hay vuelta de enfermedades que pensábamos no íbamos a escuchar. Ayer se confirmó por parte del Ceremi de Salud en Concepción que hay un caso de tuberculosis en el país. Tuberculosis es un niño, dicen, de 14 años. Se tomaron todas las medidas correspondientes, pero es un tema para esta jornada y para los días que vienen. ¿Por qué están volviendo estas enfermedades a nuestro país y las consecuencias también que esto tiene? Y por último, vamos a hablar, hoy tenemos bloque digital además, vamos a hablar ahí de este proyecto que la Cámara aprueba y prohíbe las carreras de perros, en particular de los galgos. Ayer habían dos discusiones en paralelo en el Congreso, una que quería regular las carreras de perros, y otro proyecto que quería prohibirlos. Se aprobó el que quería prohibir este tipo de... Bueno, hay gente que se entretiene con esto, pero ya, quedaron prohibidas. Ahora esto no es el último trámite, hay que revisar, esto tiene indicaciones, así que continúan en el trámite, pero fue algo que celebraron en algunos sectores también en el Congreso. Iniciemos el programa, son las 11:11. Pedimos un deseo y iniciamos el programa. Bueno, la reforma constitucional, les decía, acá ha habido harta polémica. Hay enojo también, dicen en el oficialismo, porque se discutió poco. Eso de sociabilizar, que se habla tanto de un proyecto, además una reforma constitucional, era necesario y al parecer eso no habría ocurrido. Hay reclamos también de quienes no son parte del oficialismo, pero que han sido muy relevantes en tramitaciones previas, como por ejemplo la de la mega reforma. Ahí fue clave el Partido de la Gente, por ejemplo. Y ahora también reclamaba ayer Franco Parisi, vamos a revisar una declaración de Franco Parisi, lo decía, ¿por qué no hay un llamado previo para hablar de algo tan importante como esto? Esta es una reforma que por sus características requiere 4/7 del apoyo parlamentario. Eso quiere decir que en la Cámara necesita 89 votos y en el Senado 29. Esto ingresa a través del Senado, va a pasar por 3 comisiones. Esa es la idea, pero parece que se está complicando incluso aprobar la idea de legislar, entendiendo los reparos que hay al interior de la propia coalición
de gobierno, desde republicanos, porque esto, decían, fue visto muy de cerca. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, con abogados asesorando y también con un importante ímpetu de quien ven ahí en pantalla, Arturo Esquella, que también respondió a algunas de esas aprehensiones que ayer se expresaban y que se han expresado también durante esta mañana. Arturo Esquella decía: hay que definir de qué lado quieren estar. Pero efectivamente, acá desde el oficialismo han dicho, hay puntos en los que estamos de acuerdo, por ejemplo, evitar que las organizaciones criminales o los sujetos detenidos puedan seguir operando desde el interior de las cárceles. Ahí hay un tema en que hay transversalidad, de que es positivo, pero hay problemas con este estado de excepción nuevo y también con la eliminación, decían, de algunos derechos de quienes cumplen condena, como por ejemplo el derecho a la salud, a la educación, y algunos también decían, trataban de hacer la separación en el gobierno. Una cosa son los derechos y otra cosa son los beneficios. Decían, vamos a eliminar los beneficios, pero vamos a ver eso enseguida. Escuchemos lo que decía Constanza Juve ayer, aprovechando que fue una conversación que se dio acá en Tele 13 Radio durante la tarde, especialista, constitucionalista, y fue bien clara en decir que acá la Constitución como tal tiene que conversar entre sí, tiene que tener cierta armonía, y que este estado de excepción de 120 días es demasiado y que se debe además acotar. Escuchemos parte de esa conversación. Yo creo respecto de eso, primero dos cosas. Lo primero es de que los estados de excepción tienen que ser armónicos entre sí, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Hoy día existen 4 estados de excepción, que es el estado de asamblea, que es el estado de guerra externa, el estado de sitio, el estado de emergencia y el estado de catástrofe. Y en general, como que ese tipo de estados más o menos cumplen con características similares, ¿cierto? Se establece cuándo se puede decretar, cuándo viene el control del Congreso, y qué derechos, cuál es la causal, ¿cierto? Y qué derechos se pueden restringir o suspender en esos estados de excepción, ¿ya? ¿Por qué doy ese contexto? Porque en ese sentido yo creo que el plazo, evidentemente en este estado de excepción nuevo que se pretende implementar, es un plazo que no comulga con los demás estados de excepción y que por lo tanto se debe acotar, ¿ya? Quiero ser súper clara con eso. Creo que el control en ese sentido del Congreso tiene que venir antes y tiene que comulgar con los demás estados de excepción, donde los plazos son más acotados. Y bastante más acotados. ¿Y usted cree que esos diputados lo pusieron como para tener un instrumento de negociación? ¿O por qué lo pusieron tan amplio? Porque la verdad es que es transversal, que es bastante pasado, bastante amplio lo que está proponiendo esta reforma. No, o sea, eso ya es un tema, no podría contestarle eso. Yo solamente le puedo decir en el fondo qué temas conversamos nosotros en general con los distintos borradores que hubo durante el periodo prelegislativo con el gobierno, y qué cosas consideramos que se valoran porque mejoraron, y otras cosas que consideramos que hay que mejorar hoy. Y yo creo que, claro, es transversal y yo lo comparto, no solamente porque no por hacer una crítica así al proyecto en sí mismo, sino que porque hay argumentos suficientes como para sostener de que la Constitución es un todo armónico y por lo tanto los estados de excepción tienen que comulgar entre sí. Comparto que es un periodo es un periodo muy amplio y que no va en concordancia con los demás estados de excepción. Ya, dicho eso, sí. Para profundizar en aquello, ya que usted, aparte de diputada experta constitucional, a mí me queda una duda y le voy a preguntar como del otro lado, ¿qué cosas hacen necesario o hacen distinto este estado de excepción, ya habiendo hablado de la extensión que a usted le parece que no comulga con el resto? ¿Qué cosas las hace distintas a los otros estados de excepción que justificarían su existencia? Porque uno dice, tenemos 4, ¿para qué vamos a hacer un quinto si se parece? Entonces tendremos que ver cuáles son las diferencias. Y yo al menos veo un par, y usted me dice si estoy equivocado o no, o qué más ve usted que le parece bien o mal. Por ejemplo, bueno, ahí estaba parte de la conversación, eso lo pueden escuchar completo, está acá en nuestro canal de YouTube donde nos ven ahora. Pero daba cuenta también de la posición de la UDI. Recordemos que partimos la semana con un Guillermo Ramírez que había dicho que estaba también
en desacuerdo de modificar la Constitución, pero que luego el comité político dijo estar contento, que había quedado conforme con lo que había explicado el ministro, que efectivamente estaba, pero ya el proyecto fue presentado, o sea, ya no se habla solo de borradores, se habla de una realidad. Les decía que han habido reacciones también de otros sectores que no son oficialistas. En este caso, Franco Parisi también fue claro, no están los votos del Partido de la Gente para reformar la Constitución, más en el general, más allá de los puntos que a lo mejor que hay quienes han hilado más fino, por decir así. Dijo, más allá de eso, no están los votos disponibles del Partido de la Gente para una reforma constitucional. Y ojo, que quienes han dicho, esto está bien, lo dije al inicio, en buen chileno, bien pasado para la punta, como entendiendo acá lo que propone por ejemplo, el punto sobre un nuevo estado de excepción. Y apareció incluso Johannes Kaiser y también dijo que le parece que es mucho. Un libertario. También dice que no están disponibles, al parecer, para esta reforma. Pero escuchemos lo que decía Franco Parisi y lo que decían también desde la oposición a través del Partido Socialista. Raúl Leiva también fue muy crítico de este punto. Con mucha preocupación, yo creo que después de 2 ejercicios fallidos para cambios de la Constitución, quedó implícitamente un contrato en que no se iba a tocar la Constitución. Y ahora estamos viendo una puerta que a nosotros no nos gusta para nada. Nosotros creemos que se puede llegar a acuerdos y no nos gusta la temática que está tomando el gobierno de no dialogar antes, hacer el trabajo prelegislativo. No cuesta nada llamar a la CUT. Si el problema, mira, por último, asume que te van a decir que no. Pero creo que en política lo que nosotros hemos aprendido, que lo cortés no quita lo valiente. A nosotros no nos ha llamado, no hemos recibido llamadas del ministro Arrau, no necesito hablar con él, pero creo que una reforma constitucional a lo menos amerita una llamada de teléfono, porque después andan pidiendo votitos por todos lados. Yo creo que, de verdad, en Chile falta un poquito de que lo cortés no quita lo valiente y que vengan a hablar donde tengan que hablar. O sea, ese estado de excepción constitucional es absolutamente exógeno a nuestra trayectoria, no solo en Chile, sino que en el mundo. Se aplican las mismas normas de un estado de asamblea, un estado de sitio de guerra, de conmoción exterior, a un estado de excepción constitucional supuestamente acotado, en caso de grave deterioro a la seguridad. ¿Qué es lo que se hace? Se limita el derecho de locomoción, de reunión, pero además se habilita la interceptación telefónica. Todas esas interceptaciones no son suficientes ni cumplen los estándares para llevarlos a un proceso penal de persecución criminal, que es como se combate el crimen organizado. Y lo más grave es que este estado de excepción constitucional propuesto establece 120 días del presidente de la República por sí y ante sí para restringir la locomoción, la movilización, la asociación y la interceptación de comunicaciones, sin ningún control jurisdiccional ni tampoco político. Vale decir, el presidente de la República puede, por sí y ante sí, decretar estado de excepción en una población de nuestro país durante 8 meses, sin que nadie lo controle. Si eso no es socavar la institucionalidad, si eso no es un desarrollo de una democracia iliberal que conculca las garantías de las y los chilenos, no sé cómo se puede llamar. Bueno, preocupación por la democracia y también la institucionalidad era parte de los argumentos que se utilizaban y, como les decía, no solo desde la oposición, sino que también del oficialismo y de también la preocupación, me imagino, con la que está mirando el gobierno, el resultado que se podría tener en el Congreso. Otro de los puntos que había causado harta polémica, además del estado de excepción, les decía, era el punto sobre revocar, quitar ciertos accesos a derechos o beneficios sociales como salud, educación, etcétera. Y ahí también matizaban desde el propio oficialismo, había quienes decían, se entiende que, por ejemplo, es ideal que si alguien es parte de una organización criminal no pueda acceder a beneficios de rebajas de pena, a beneficios también de visitas, que lo hemos visto, que eso no ocurra, para que también dejen de operar desde el interior de las cárceles, dejen de ser parte importante de estas organizaciones. Otra cosa, decían algunos, es no permitir, por ejemplo, que personas condenadas, incluso después de 15 años, no reciban vacunas
si lo miramos desde el punto de vista de la salud. Y hace unos días se había causado harta polémica porque la ministra de Salud, Maicho Malí, había reaccionado a esto y decía, efectivamente, si esto es así, como aparece en el borrador, estaría chocando con obligaciones que tenemos desde el área de la salud. Incluso con la ley de urgencia, si no me equivoco, mencionó. Vamos a revisar lo que decía ayer la ministra a propósito de esto. Matizó también sus dichos y dijo que había una diferenciación importante que hacían desde el gobierno. Por lo tanto, vamos a esperar los proyectos de ley para opinar al respecto. Sí, hubo cambios en la redacción, lo que me deja tranquila. Vamos a esperar los proyectos de ley para incorporar las modificaciones que se necesitan. ¿No van a perder el derecho a salud? No van a perder el derecho a salud de la, general. Podrían perder algunos beneficios, que es muy distinto al derecho a la salud. ¿Y cuáles serían esa distinción? Hay que verlo el proyecto de ley. Bueno, ahí estaba entonces lo que decía la ministra, dice van a perder beneficios, no derechos, y ese es un punto importante. Ahora la redacción de cómo quede cada uno de la reforma es muy importante, y ahí también han hecho algunos alcances desde el PPD, el senador Araya, que es parte de la Comisión de Constitución, donde va a pasar esta reforma del gobierno. Decía incluso que hay problemas con el concepto que se utiliza como crimen organizado. Él decía, dentro de la ley podría entenderse como algo más amplio, podría generar problemas. Porque dice, es un concepto más social, más que algo efectivamente legal. Dijo que el gobierno y el presidente Kast estaba muy mal asesorado. La opinión, por lo menos, del senador Araya. Bueno, en medio de este debate, ayer el presidente dijo que no entendía por qué lo consideraban un gobierno iliberal, que él para nada había, bajo ningún punto de vista, atentado contra la democracia en ningún momento. O sea, cuando perdí las elecciones pasadas, inmediatamente llamé a mi contrincante, dio ese discurso durante la mañana. Pero durante la tarde apareció el expresidente Gabriel Boric, también crítico de esta reforma. Dijo que algo así como lo que está proponiendo el gobierno de José Antonio Kast no se había visto en nuestra democracia. Está sobre cualquier cosa que hemos visto antes, y además dijo que la oposición ojalá también sea bien clara en rechazar esta reforma. Porque los gobiernos pasan, el Estado y los pueblos quedan. Y quienes estamos en política tenemos que siempre estar dispuestos a colaborar con quien quiera que sea el gobierno para políticas de Estado. Lo que no significa ceder en convicciones que son claras. Por eso toda la oposición rechazó la reforma regresiva del presidente, y yo espero que haya una oposición franca, respetuosa, pero abierta, clara y firme respecto de esta reforma constitucional que quieren instaurar un estado de sitio de 240 días con la atribución exclusiva del presidente de la República, con una limitación de libertades que no se había visto, inédita en la democracia chilena. Es inédito, decía el expresidente Boric. Bueno, hay harto debate, también hay un tema más técnico, está el debate político que escuchaban recién, pero esto también, por supuesto, tiene de esa otra parte abogados constitucionalistas que también han estado abordando el tema, y también fue tema para nuestras editoras, nuestra mesa de editoras, el RATPAC. Hoy día era Angélica Bulnes y también Andrea Vial. Andrea abordó esta reforma, escuchemos lo que decía. Este nuevo estado de excepción, que se llama de seguridad pública, lo aplica el presidente de la República y se activa ante una amenaza grave e inminente o una afectación grave ya producida. Por ejemplo, que se hubiese aplicado, si hubiese existido, y si el presidente lo hubiese querido, cosa que ya dudamos con el diario El Lunes, después del 18 de octubre. Algo claro, que ya ocurrió, ¿ya? Lo hace por 120 días prorrogable, eso significa 8 meses, sin consulta al Congreso. Y en ese lapso el Ejecutivo puede restringir la libertad personal, la de locomoción, el derecho a reunión, el de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos de toda clase de comunicaciones, no especifica qué tipo de comunicaciones, ni qué tipo de dispositivo, y disponer requisiciones de bienes.
Y todo esto, como dice Atria, por la sola declaración de voluntad unilateral del presidente, esto es solo comparable, y tú lo recordabas en la mañana, creo, Iván, a la disposición 24 transitoria original de la Constitución del 80, que se refiere a las facultades que se dio Pinochet para restringir derechos fundamentales en esa época. Bueno, ahí estaba, es importante el punto de la restricción de las comunicaciones. A propósito que ayer el presidente decía, yo nunca he atentado, por ejemplo, en contra de la prensa. Bueno, cuando se dice que se pueden interrumpir, interceptar comunicaciones y no especifica cuáles. Ayer, de hecho, lo mencionaban desde su propio sector, el sector del presidente. ¿Qué pasa con la prensa? Por ejemplo. Y también hay posibilidad de intervenir ahí en propiedad privada dentro de lo que se describe. Así que es complejo y es un debate importante. Hay que ver cómo se va a dar en el Congreso, si también va a estar a la altura el debate de algo tan relevante, más allá de a lo mejor la percepción que pueda tener la ciudadanía. Una reforma en la Constitución, por supuesto que es importante y nos incumbe a todos. Vamos a cambiar de tema. Vamos a ir a la contingencia, como les decía, por estas lluvias en el norte. Las imágenes de ayer son realmente impactantes. Lo que estaba ocurriendo durante la tarde, sobre todo en Tocopilla. Ahí hay parte también de los registros que dio la gente. Esos vehículos que parecían de mentira, camionetas 4x4 siendo arrastradas con una facilidad, decían algunos expertos, que la fuerza que llevaba esa agua era impresionante, toneladas era la fuerza que llevaba el agua, porque empieza también a arrastrar, ¿no? Piedra, además de barro, entonces va tomando también ahí y va generando más estragos también al bajar a la ciudad. Tocopilla está en medio de una zona de mucho riesgo y no es primera vez que lamentablemente sufren un aluvión. En 2015, ayer recordaban también las imágenes, ya tenían ese precedente y estaba muy presente también en la memoria de las personas que allí residen hace tiempo. Y llovió entonces lo que no llovía hace bastante tiempo y lo que no llueve en años. Esa es la realidad. Se levantó, les decía, la alerta meteorológica y lo que decían las autoridades, se reunieron en Senapred, autoridades locales también. El presidente entiendo que acompañó algunas de esas reuniones y hablan de más de 700 personas damnificadas, albergadas, entendiendo que hubo que hacer y empezar con las evacuaciones bien temprano. El 60% de las viviendas, dicen en Tocopilla, presenta algún tipo de afectación. Esto porque, a pesar de que había infraestructura, hay unas imágenes en donde se alcanza a ver que hay unas barreras de concreto que son precisamente para eso, para detener el avance del agua, pero llega un punto en que también dejan de resistir, el agua pasa por sobre esas barreras y afecta de todas formas, los caminos también cortados. Un equipo de Tele 13 también estuvo en medio tuvo que ser evacuado, rescatado básicamente por los equipos de emergencia porque caía el agua a gran velocidad desde los cerros y cortó caminos. Así que hoy día eso va a ser, me imagino, gran parte del trabajo de coordinación, ya que para la lluvia comenzar a despejar, retomar la conectividad, que es muy importante, y poder también ir en ayuda y socorro de quienes perdieron sus enseres, sus viviendas y pasaron situaciones de mucho peligro. Hay un registro en particular donde se ven ahí los oficiales de la PDI, en donde pasa susto, como que el agua pareciera que se lleva a una persona. Habían dado cuenta de 3 heridos, era lo último que se conocía. Hubo también socavones en Alto Hospicio, en Iquique también, les decía, caminos cortados en lugares también grandes, ¿no? En grandes ciudades. Así que vamos a seguir a la espera de más balances por parte de las autoridades, pero lo último que hay son estas 724 personas que permanecen en albergues, que fueron sacadas de esa zona de mayor riesgo, y va a empezar pronto, me imagino, también ese catastro, una vez que sea seguro también para quienes toman, por ejemplo, la aplicación de la ficha FIDE, comenzar a hacer el catastro de las personas afectadas. Me imagino también tendremos prontamente vocería del presidente Kast. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores.
Que el banco no detenga a tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, koywe.com. Coihue, gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa y ya volvemos con más.
aquí, tomando agüita. ¿Qué tal? Cafecito. Fernando Vilches con nosotros. Hola Cota, ¿todo bien? ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Aquí, como ombligo de semana, con harto ocurriendo, ¿no? ¿Qué pasa en las redes? Muchas cosas en redes. ¿Qué está marcando? Primero vamos con algo que ha sido noticia desde ya tarde en la jornada de ayer, ya que la Cámara busca prohibió la carrera de perros de galgos, ¿no? Este martes la Cámara de Diputadas y Diputados dio el primer paso legislativo y al aprobar en general este proyecto que busca eliminar estas competencias clandestinas. La iniciativa tuvo 80 votos a favor, 41 en contra y 7 abstenciones. Había generado debate también en redes, había visto que incluso estaban como en medio de una campaña, habían figuras públicas que se habían sumado a esto, porque dicen, lo único que genera este tipo de carreras es maltrato, ¿no? Para, en particular esta especie. Entiendo que el proyecto es modificar la ley de tenencia responsable. Claro, la famosa ley Cholito. Claro, la ley Cholito, que como se le denomina como popularmente, pero es como en general, para las carreras de perros, la idea es prohibirlas. Sí, claro, es importante mencionar eso porque para que no existan vacíos legales, no es solamente carreras de perros de galgos, es cualquier raza de perro, ¿no? Entonces ahí también es importante mencionar eso y también es importante mencionar que con una serie de modificaciones y la propuesta tiene que regresar a la Comisión de Medio Ambiente para que ahí los diputados voten cada uno de sus puntos en detalle. O sea, todavía no está 100% aprobada, sino que se aprobó en general. ¿Ya? Ahora, creo que también es importante ver los castigos o las penas que podrían recibir las personas que hagan este tipo de cosas acá en adelante si la ley se aprueba también con detalle, ¿no? Primero, las sanciones que contempla el texto aprobado contemplan cárcel con penas de presidio menor en su grado medio para quienes organizan estas actividades. Luego hay multas económicas con cobros que van desde las 20 hasta las 40 UTM para organizadores y de 5 a 20 UTM para quienes promuevan o difundan las carreras. Y es importante esto, que hay sanción de por vida, ¿ya? Es decir, inhabilidad absoluta y perpetua para la tenencia de cualquier tipo de animales. Así que esas son algunas de las sanciones que contempla este artículo que, como bien decimos, prohíbe cualquier carrera de perros, ¿ya? Cualquier sea su raza, en todo el territorio nacional. Claro, ahora los galgos son conocidos, no son perros veloces y es por eso que lamentablemente han sido, lo decían ayer algunos parlamentarios, consideran que es una explotación, ¿no? A esta raza y por eso también cada vez es más común ver a galgos adoptados, ¿no? Que son rescatados por algunas fundaciones, que son perros que cuando dejan de ser útiles, ¿no? Cuando cumplen cierta edad, a veces son abandonados y tienen problemas físicos evidentes, ¿no? Como una sobrecarga muscular, ósea, etcétera. Y es común a veces verlos también en los parques acá en la región metropolitana, que se ve que son viejitos, que van bien abrigaditos. Entendiendo que hemos visto imágenes también bien chocantes de lo que ocurre en esas carreras o cómo son tratados fuera de esos espacios. Así que es un avance. Ahora, Feña, igual había otro proyecto que estaba ayer discutiéndose que se rechaza. Claro, que era para regular las carreras. No era rechazar, era regular. Y ese proyecto, tras recibir 68 votos en contra, 50 a favor y 10 abstenciones, fue rechazado. Ya, entonces, claro, porque había quienes decían, se puede regular, otros decían, no, porque eso va a abrir paso a que esto termine siendo legal, ¿no? Efectivamente, claro. Sí. También importante mencionar que también se van a perseguir las redes de difusión de este negocio, ¿no? Aclarando que quienes promuevan o faciliten o difundan por cualquier medio también serán castigados de forma económica, con 5 a 20 unidades tributarias, o UTM, ¿no? Así que eso con este tema de los... Que deje de ser un negocio fructífero para algunos esta carrera de perros. ¿Qué más? Estuvimos ayer en la presentación de un libro sobre el caso Audio, sobre el caso de la muñeca bielorrusa, del ex fiscal Carlos Gajardo. Estuvimos ahí en terreno con T13 Radio. Y bueno, esto es un escrito que profundiza en este llamado caso Audios a través de una reconstrucción cronológica que parte con la grabación filtrada por Leonardo Villalobos
Y después el abogado, en este caso Carlos Gajardo, analiza la caída de jueces y jefes policiales, ¿no? Esta instancia contó con la presencia de las periodistas Mónica Rincón y Mónica González, quienes contextualizaron el escrito y entregaron diversos comentarios. Al principio, Mónica González se encargó de hablar del caso, explicarlo, mencionar a los protagonistas, en el cual muchas veces uno se orienta casi exclusivamente a Luis Hermosilla y Ángela Vivanco, pero ella mencionó que hay otros personajes como puede ser Mario Carroza o Antonio Ullo. Ahí ella iba un poco detallando la participación de cada personaje. Después Mónica Rincón realizó un repaso del libro, leyó algunas citas textuales entregando ciertos comentarios y un poco complementando la intervención de Mónica González, y finalmente Carlos Gajardo, el autor del libro, abordó las temáticas principales y mencionó algunos puntos relevantes. Oye, es un caso del que hemos hablado, estos días también, con la declaración de Ángela Vivanco, dio algunas entrevistas también a algunos medios, y efectivamente hay harto ahí y hay harto personaje, así que se agradece siempre cuando hay algún tipo de lectura que permita ir haciendo esta suerte de mapa, porque hay muchas personas involucradas, hay muchas líneas que seguir, y Carlos Gajardo ha tenido ya también antes libros bien exitosos. De hecho, tenemos una declaración para revisar. Escuchemos lo que decía. Garantía democrática, tan así de evidente que hasta el candidato Johannes Kaiser ha sabido a decir que no va a contar con los votos de su partido, y creo que por lo tanto no tiene ninguna viabilidad de ser aprobada, pero es una señal muy peligrosa, me parece, respecto a las intenciones que tiene el gobierno al momento de legislar. No, yo creo que es una medida que no respeta ninguna garantía democrática. Bueno, ahí estaba, era a propósito de la reforma de seguridad que está impulsando el gobierno. Ahí le preguntamos específicamente sobre este proyecto que implicaría que el presidente pueda decretar estado de excepción con prorrogable a 240 días sin pasar por el Congreso. Entonces le preguntamos sobre eso, y ahí también él se refirió a materia más contingente, ¿no? Pero bueno, en cuanto al libro también, un par de cosas que mencionó. Por ejemplo, que este libro está en el número 1 de los libros más vendidos de no ficción en el Mercurio. Y él dijo, ojalá no estuviese en esta sección, porque pareciera que es una historia... Ojalá fuera novela. De ficción, claro, una novela, pero realmente no lo es. Entonces también hizo énfasis en eso, como al final el libro es una forma de entender más simple todo este caso. Como decíamos, hay muchos involucrados, entonces es una forma que podría explicarlo. También invitó a que este libro se comparta en familia, que se comparta con diferentes, con padres, madres, hijos y todo, para poder conversarlo. Y también hizo énfasis que este no va a ser el último caso de corrupción. También algo que mencionaban las periodistas en el caso de estar atentos a este tipo de cosas, y al final también es una forma de entenderlo mejor, de ir conversándolo. Y por último también mencionó mucho, valoró el trabajo del periodismo de investigación e independiente, mencionando a Nicolás Sepúlveda, que fue el periodista que también filtró este caso Audio, ¿no? Y también a los medios Reportea y CIPER, que han seguido de cerca el caso Audios y Muñeca. Claro, porque son además cosas muy difíciles de procesar generalmente cuando, primero porque son grandes reporteros también, que ahí tienen cada uno de esos sitios y esos medios, por lo tanto son personas que tienen buenas fuentes, etcétera, pero además de eso hay que a veces leer declaraciones que son extensas, entonces ahí hay un tema también de procesar esa información y poder también entregársela a la ciudadanía de una manera que sea tanto más amigable, en casos muy, muy relevantes. El caso de Ángela Vivanco es muy impactante, cuando vimos a una ministra de la Corte Suprema salir de su casa con esposas, sin duda que es impactante, y ojalá que siempre impacte, que esto no se normalice también a nivel de sociedad. Sí, efectivamente, al final es una forma de entender un caso con tantas aristas, una forma de, si alguien quiere ponerse al día con el caso o quiere recordarlo, leer el libro es una buena opción. Perfecto, hay lectura entonces obligada de alguien que también es parte de esta radio ahí en Página 13. Bueno, y vamos con un mix deportivo. Vamos al deporte ahora. Porque la noticia más reciente es que las Diablas, que tenían chances hoy en el grupo A del Mundial de Hockey Césped, que se está disputando en Países Bajos y Bélgica, no pudieron contra Australia, ya que están aspirando a pasar de fase.
y empataron. Por 4 tantos iguales, se quedaron sin posibilidades de pasar y la verdad que el contexto del partido es lo que lo hace incluso más triste porque les empataron en el último minuto. No. De hecho, si vamos repasando el partido detalladamente, Australia siempre estuvo arriba de Chile. Por ejemplo, ellos hicieron el primer gol, después Chile empató, después Australia hizo el segundo, Chile empató, igual con el tercero, y cuando iban 3-3, Chile se puso en ventaja 4-3 con un penal. Y finalmente les empataron en el último minuto, así que realmente un resultado lamentable porque Chile tenía que ganar sí o sí. O sea, considerando las derrotas que tuvieron con Japón y Países Bajos, tenían que una victoria era obligatoria y lamentablemente no pudieron con. Claro, y dependía también del contexto, tenía que perder, entiendo, Países Bajos. Tenía que ganar Países Bajos. Tenía que ganar Países Bajos. Entonces dependían de un externo y eso ocurrió. Claro. La previa de este partido. Entonces ahora solo dependía de que tenían que ganar sí o sí y lamentablemente no se dio. Sí, el escenario era favorable pensando que Países Bajos son parte de los equipos organizadores, además campeones del mundo también. Claro, están defendiendo su. Entonces, claro, era favorable, pero lamentablemente no pudieron y ahora tienen que jugar. Porque ahora no es que se termine el Mundial para las Diablas. O su participación, claro. Claro, viene la fase de consolación o de reubicación, que es para pelear entre los puestos 9 al 16. Entonces acá ellos tienen que enfrentar a los terceros y cuartos del grupo D, que por el momento son Inglaterra, también puede ser India, y Sudáfrica. Y Chile volvería a jugar la madrugada de este viernes por este rival que todavía no se define. Ahí estarían viendo si es la posición la que van a quedar finalmente. Ojalá sea, si hay que elegir entre 9 y 16, que sea el 9. Que sea el menos peor. Pero sí, había expectativa porque lo han hecho súper bien las Diablas. Me imagino que para ellas también debe ser no una fácil derrota. Siempre se espera ganar, son competidoras, son competitivas también dentro de eso y lo han hecho muy bien antes, así que lamentable. Efectivamente. Bueno, y por otra parte nos vamos al fútbol de clubes, porque Universidad Católica quedó eliminada de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata por un contundente 3-0 en el Clara Arena. Más encima acá, eso yo creo que era lo más triste. Recordemos que Universidad Católica quedó puntero de su grupo en la fase de grupos, lo que le aseguraba cerrar cualquier llave, o la llave de octavos de final, mejor dicho, de local. ¿Ya? Y bueno, tras empatar a 1 en Argentina, los cruzados cerraban la llave de local y con 2 anotaciones de Guido Carrillo y un tanto de Joaquín Correa, el combinado nacional concluyó su participación en competencias internacionales. El partido tuvo una importante dominancia por parte de Estudiantes, que abrió la cuenta al final del primer tiempo, con un remate fuerte y rasante de Joaquín Correa, y luego el segundo tanto llegó al minuto 53, con un cabezazo certero de Carrillo. Luego ya al final del partido, ya en el minuto 83, fue cuando cerró el encuentro nuevamente Carrillo, con un centro fuerte del colombiano C3, que le bajó las persianas al encuentro y sentenció el 3-0 final, aunque la Universidad Católica igual peleó cuando iban 2-0, podía haber descontado, tuvo un par de ocasiones importantes, pero lamentablemente no fue suficiente para poder descontar y quedaron eliminados de la Copa. De todas formas, tuvieron un gran paso por la Copa, porque como dijimos, quedaron punteros del grupo con 13 puntos tras obtener 4 victorias, un empate y tan solo una derrota. Y también podemos recordar el partido contra Boca Juniors, que fue el que los clasificó finalmente, donde ganaron allá en La Bombonera, en Buenos Aires, con 1-0, un tremendo gol de Clemente Montes, quien después del partido de hecho también estaba muy afectado, era uno de los más afectados. Es que estaban del ilusionados, partido. porque claro, ese triunfo en La Bombonera ya te genera una expectativa importante y perder en la casa siempre es peor. Sí, sin duda. Entonces, bueno, por el momento Colo-Colo sigue siendo el último equipo chileno en llegar a unos cuartos de final de Copa Libertadores, cuando venció Junior de Barranquilla en octavos y luego cayó ante River Plate en 2024. Pero hoy es el turno de otro equipo chileno. Hoy es el turno de Coquimbo Unido, que también cierra su llave de local ante Platense, o también un equipo argentino. El partido de ida fue un empate a 1 en Buenos Aires, con un gol al último minuto por parte de los Piratas y una actuación tremenda de Diego El Mono Sánchez, quien tapó un penal
y el rebote de ese penal también fue una gran jugada. Así que bueno, el partido es a las 18 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Habrá que ver si Coquimbo consigue pasar a cuartos de final y ser nuevamente un equipo chileno en esas instancias de la Copa Libertadores. De Coquimbo son y vienen cantando. Vamos a ver qué ocurre esta jornada, pero triste jornada ayer para los cruzados. Así que un abrazo a quienes se identifican como tal. ¿Tú no eres cruzado, Feña? No, soy cruzado. ¿De qué equipo eres? Soy... ¿Por qué no tienes miedo? No, soy de Colo-Colo. Ah, ya. Mire, lo dijo con temor. No sé, ¿que no jugamos? No, sí. No jugamos. Ya. Gracias, Fernando, por este bloque digital. Me dicen en la oreja que sí juzgan, que nuestro editor es de la U. Así que bueno, ahí habrá que ver el día domingo. Pueden enfrentarse afuera si quieren. ¿Quién sale contento de ese resultado, no? Vamos a ver de ese partido. ¿Qué ocurre entonces en el fútbol? Gracias, Feña, que estés bien. A ti, Cota. Vamos a seguir nosotros, 11:55. Ojo en materia económica. Nos vamos a materia económica porque el ministro Quirós ayer negó esto de la recesión técnica. Dijo, dependiente de las cifras de esta contracción de 0,2% nuevamente en nuestra economía, dijo, no hay recesión, técnica. Pero había un debate a nivel de economistas que algunos decían sí, otros decían que no. Esta mañana conversó con Iván Valenzuela, economista, a propósito de esta teoría. Dice que hay cosas que quizás también hay que mirar. El tema es bien técnico, es bien específico, pero dice que también hay que mirar hacia el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a cerrar también este 2026? Dice que por debajo de las expectativas a nivel macro. Escuchemos lo que decía. ¿Una economía global en mejor perspectiva para el segundo semestre? Una economía global, yo no sé si en peor perspectiva, pero con un crecimiento razonable, un crecimiento que por lo menos no nos va a frenar a nosotros, no nos debiera frenar. Y de hecho las proyecciones que tiene el Fondo Monetario para el próximo año son todavía algo mejores. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto, porque la verdad es que es muy variable, la guerra se acaba un día, no se acaba el otro, etcétera, nadie sabe qué pasa. El precio del petróleo está relativamente alto, más bajo por supuesto que los niveles justos posteriores a los que pero igual sobre $90, o sea, está 30 y 90 son altos, pero por otro lado tenemos un precio del cobre muy, muy alto y eso definitivamente nos va a ayudar. Ahora, todas esas cifras son importantes, pero la verdad es que a la gente la única cifra que le importa es la del cheque, de fin de mes, cuando lo tiene. Cuando no lo tiene, lo que le importa es tener un cheque, tener un trabajo. ¿Cuándo va a empezar la gente a ver ese tipo de cosas? Es un tema súper importante y más complicado porque toma tiempo. Yo diría que hay dos temas que a mí me preocupan hoy día mucho, de sobremanera. El primero es un poco lo que tú mencionas, que tiene que ver con el empleo, con el mercado del trabajo. Está muy débil. Tenemos desempleo por arriba del 9%. Tenemos muy baja creación de empleo. Y la creación de empleo más bien precario o informal. De nuevo aquí tenemos el tema del huevo o la gallina, porque en la medida que el crecimiento suba, eso evidentemente es la mejor política de empleo. Escuchábamos a Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central, a propósito entonces de esta discusión y de las cifras también que recibimos esta semana. Y hablando de economía, esta mañana les decía, estaban en nuestra mesa de editoras Angélica Bulnes y Andrea Vial. Angélica abordó este tema ahí de aliados económicos, lo que genera también este cable chino. Dicen que el proyecto del cable con China no está completamente descartado, a pesar de la polémica con Estados Unidos. Se ha reabierto el debate, salió hace unos días en un medio internacional que Estados Unidos está utilizando esto de amenazar con la revocación de visas a otros países y lo ha hecho con otras autoridades. Y ahí se menciona precisamente a Chile, las autoridades chilenas, lo que cambió la versión del gobierno anterior. El gobierno anterior había dicho, nosotros bajamos el proyecto por temas de seguridad y al parecer, y según lo que da a entender este reportaje internacional, es que la razón por la que no siguen adelante con el proyecto es porque llegaron esas amenazas sobre revocar visas, que finalmente ocurrió hace unos días atrás. El exministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, recuperó, fue levantada la sanción y recuperó su visa para viajar a Estados Unidos. Vamos a revisar lo que decía Angélica Bulnes. Cada vez más aspira, o pareciera que aspira, a que tengamos una relación comercial más distinta
más distante, quiero decir, y más restrictiva con China. Me decía una autoridad, o sea, que se siente que Estados Unidos está como un poco corriendo el cerco en esa línea. El año pasado, la Casa Blanca publicó su estrategia de seguridad nacional que dispone que Estados Unidos debe restaurar su preeminencia en el resto del continente, en el resto de América, con un esquema, cuando sea necesario, de premio y castigo, en lo que los aranceles, lo hemos visto, son una herramienta esencial, aunque ni de cerca la única. La DUIN es la nueva doctrina Monroe o Donroe, como ha querido, ya incluso la ha llamado el presidente Trump, que entre otras cosas busca hacer retroceder a China de nuestro continente. Bueno, ahí estaba entonces Angélica Bulnes. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Cuando eliges una inmobiliaria, eliges mucho más que un lugar para vivir. Eliges experiencia, respaldo y confianza. En IRC creemos que los grandes proyectos comienzan con relaciones sólidas y compromiso con nuestros clientes. IRC, innovación, respaldo y confianza. Vamos a la pausa y volvemos con más Mesa Central Digital.
Volvemos a Mesa Central Digital, son las 12:04. Oye, y hay preocupación porque esta mañana lo conversábamos en Lo Más Importante con Iván Valenzuela. Y lo más importante queda alojado también acá en nuestro canal de YouTube, si lo quieren revisar. Son 20 minutos se pueden actualizar para iniciar la jornada, así que ya deberían haberlo visto, ya es mediodía. Lo conversábamos porque la Seremi de Salud del Biobío ayer confirmó un caso de tuberculosis en un estudiante de 14 años, estudiante de un establecimiento en Concepción. A través de un comunicado dan esta noticia. Dicen que el pasado 11 de agosto este joven, este niño, ingresó hasta el SAR Dr. Víctor Manuel Fernández. Y ahí se confirmó el diagnóstico entonces de la enfermedad. Dice que activaron los protocolos establecidos para el caso, tomaron contacto con la familia, el establecimiento también, por supuesto. Ahí hicieron una jornada de educación sanitaria para los docentes, también para los apoderados. Estas situaciones generan también preocupación, ¿no? A todos quienes pueden haber estado expuestos o sentirse expuestos. Y también señalan en este comunicado que se hicieron exámenes a todos quienes tuvieron contacto interdomiciliario con el paciente y van a estar con testeo, van a estar con pruebas también, todos para poder descartar mayor presencia de esta enfermedad. Dicen que pese a la confirmación del caso no van a suspender las clases en el establecimiento porque se tomaron los resguardos necesarios, pero están ahí en proceso de revisión. Es complejo, la duda que siempre genera con esto es por qué está de vuelta la tuberculosis en nuestro país, o porque también seguimos hablando de estas enfermedades que a veces se creían un tanto extintas. Bueno, a ver qué dicen los expertos. Va a ser conversación para el resto, yo creo, de esta jornada. Hay que estar al pendiente. Lo están mirando, entiendo también, los especialistas. Algunos quizás de manera más rápida pueden decir la prevalencia a lo mejor, o la existencia ahora de personas que no creen en las vacunas y no se quieren vacunar. Puede ser también efectos migratorios, etcétera. No sabemos todavía, hay que analizarlo, pero es sin duda una conversación que hay que llevar desde la medicina, desde los expertos, también a las políticas públicas, por supuesto. Así que vamos a quedar al pendiente de este caso, de que ojalá no hayan más contagiados, pero además de la conversación que se abre a propósito de esto. 12:06. ¿Nos vamos o no, querido equipo? Mira, y ahí está el dron de Pablo Ríos. Así se ve la ciudad a esta hora. Es el Cerro San Cristóbal, ¿cierto? Sí, Cerro San Cristóbal a esta hora, completamente en vivo. 12:07. Así se ve la RM. Poca visibilidad igual, ahí detrás de la cordillera. ¿Será la contaminación? ¿Será la mala calidad del aire? Llovió igual durante esta semana, pero sabemos que tenemos problemas de ventilación acá en la cuenca metropolitana. Ahí en pantalla tienen nuestras redes. Ahí siempre nos pueden encontrar, como les decía, las conversaciones, el Rat Pack, los columnistas. Hoy día estaban los Alan Álvarez y Rodrigo Álvarez. Queda todo alojado en nuestro canal de YouTube, en nuestro sitio web en tele13radio.cl. Y en el 103.3 en el FM siempre estamos acompañándolos con noticias. No siempre son buenas, con noticias, pero con buena música. Eso sí es bueno acá en Tele 13 Radio. Miren cómo se mueve el dron. Le agradecemos a Pablo Ríos, nuestro operador de dron, por esas imágenes en vivo a esta hora de nuestra región. Que tengan un excelente resto de día miércoles. Un abrazo también a la gente en el norte. El presidente habló hace unos minutos atrás, decía que hay que revisar esto también a largo plazo, que quizás da para estudiar personas que están en lugares que son de mucho riesgo, y en vista de que la crisis climática está para quedarse, podemos tener también más de estas lluvias más adelante. Así que dice que hay que mirarlo también, no lo reactivo, sino que también hablaba de un plan maestro el presidente José Antonio Kast hace unos minutos atrás. Me dicen que ¿a dónde vamos a llegar con ese dron? Aquí mismo. Vamos a terminar con el dron aquí en la puerta. Ya, nos vamos. Que tengan buen día. Chao, chao.